6:36 de la mañana, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y con nosotros nuestro invitado estelar del día de hoy, Guido Gómez Mazara, abogado y político. Y bueno, vamos a recibirlo con un aplauso. Plato fuerte. Un aplauso merecido. Sí. Los periódicos digitales atentos. Catalogado a veces como disociador, pero yo creo que eso es un mote de incomprendido más bien. ¿Te gusta el chiste? Primero, y aspirante presidencial. Bueno, claro que sí. Primero, buenos días. Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Y las etiquetas son propias de gente que no es inteligente. ¿Verdad? Porque cada vez que lo esgrimen como argumento es la manifestación precisa de que no se tienen las herramientas para la discusión civilizada. Yo, por ejemplo, que vengo de una tradición donde el doctor Peña Gómez fue el punto de partida de mi vida política, yo recuerdo que a Peña los que no podían competir con él lo descalificaban. Decían que Peña era desaprensivo, ¿verdad? Pero el paso de los años demostró que era una persona que tenía la racionalidad, la prudencia y la dimensión. Entonces por eso yo ni me altero cuando me califican ni me etiquetan, sino que creo que es una de las tantas formas insanas de no discutir de manera civilizada. Guido, la situación, digamos, política actual del país está dando una serie de dinámicas que se observan, digamos, de cara al próximo certamen electoral. Su valoración. Con gusto. Una parte importante de los políticos dominicanos vivimos en la cresta del inmediatismo y no pensamos más allá de la curva, en términos de que los proyectos de carácter presidencial, si tienen como objetivo sensato construir una sociedad diferente, tiene que pensar primero en la sociedad y menos en el partido. Desde el punto de vista de lo estrictamente de lo que pasa en la sociedad dominicana, nosotros tenemos grandes desafíos. El principal, yo pienso que el tema de la inequidad social sigue siendo un factor que perturba el modelo democrático dominicano y que ha sido motivo en otras latitudes de apostar los llamados outsiders. ¿Por qué? Porque la democracia dominicana, si bien es cierto, expresa un nivel de estabilidad en lo que respecta a la participación electoral, cuando tú te vas a los indicadores fundamentales te darás cuenta que este sigue siendo un país profundamente desigual. Lo doy como cifra. Hace 25 años, siendo Héctor Valdés gobernador del Banco Central, hizo un estudio interesantísimo, y se lo refiero, donde decía que el 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso. Hoy, 10% de los más ricos concentra el 55% del ingreso. Y cuando en los indicadores macroeconómicos la gente dice, bueno, la economía creció, perfecto, pero es un modelo desigual que provoca lo siguiente, que pocas manos sigan concentrando mucha riqueza y el resto ultra pobre. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta desde la clase política? La fuerza de lo estrictamente clientelar. Entonces, los problemas fundamentales del ciudadano no son abordados por los políticos. Yo me refiero a temas tan sustanciales como el siguiente. ¿Tú conoces la propuesta de un político dominicano respecto de inversión social? ¿Tú conoces la propuesta de un político dominicano respecto a un tema fundamental? Los NINI, 550,000 jóvenes entre 18 y 35 años, ni trabajan ni estudian. ¿Tú conoces la propuesta de algún político fundamental en la República Dominicana sobre la debilidad en lectoría y en conocimiento de matemática que tienen la mayoría de los jóvenes en este país? Y lo doy como último referente, que para mí es una cifra desastrosa. Y estoy frente a 3 damas aquí. Bueno, formal, hay otra aquí también. República Dominicana encabeza después de Nicaragua el nivel de embarazo en las adolescentes. En el sur, señores, oigan esta cifra, tú te recién inauguras. Niñas entre 11 y 14 años, un 24% han tenido o relaciones no deseadas o embarazo. Yo pienso que esos son los problemas de la gente. Lo que pasa es que los políticos creemos que la agenda de nosotros es la agenda importante. No, son los problemas de la gente. Claro. Este país hace 2 semanas tuvo un acontecimiento. Y yo, en ese ejercicio de autoritarismo light que hay en mi casa, porque la mujer mía me deja poco espacio a la democracia, hicimos una discusión sobre lo siguiente. Y lo estoy hasta estimulando a ustedes para que hagamos algo. ¿Sabes que en la República Dominicana no hay un banco de datos sobre acoso sexual, violación sexual y molestadores sexuales? Es decir, si yo me llamo Juan Pérez y tengo mi hija que va al Liceo Paraguay y juega voleibol con 12 años, yo no sé si el entrenador de deporte tiene antecedentes. 2,
mi compañera sentimental va al ginecólogo, y ustedes conocen de varios casos en el país, yo no sé si ese ginecólogo tiene antecedentes de acoso sexual. Es decir, fíjate que esos son problemas del día a día de la gente, pero el 90% de los políticos no lo está abordando. Por eso mi preocupación es centrarnos en esos problemas que son los problemas del país y después discutimos sobre la política. Y hablando de política, hola, Millicent Uribe de este lado, don Guido. Guido, lo de dos me pone como gol. Guido, sí. Estamos en una etapa ya de posicionamiento electoral en sí. Me gustaría que compartieras con la audiencia del Sol de los Sábados tus aspiraciones a lo interno del PRM, qué tan posibles son. Y lo pregunto porque esta semana han estado saliendo varias encuestas, pero recientemente la Gallup RCC Media, que habla de que a nivel interno el posicionamiento de Abinader es fortísimo, pero a nivel externo todavía más. Se habla de que Abinader ganaría las elecciones y que muy probablemente lo haría en una primera vuelta. Entonces, de cara a eso, el posicionamiento electoral y político de Guido, ¿cómo queda? Mira, lo primero es que un político sensato no impugna el carácter metodológico de las encuestas. Ay. Las encuestas son instrumentos de carácter propagandístico o que reflejan una realidad en una coyuntura. En el caso específico de esa encuesta, no cuestionó respecto de otros competidores internos. En este caso, Ramón Alburquerque, nosotros u otro que surja. Yo tengo mi criterio. Yo pienso que en la época de la posverdad hay muchos sectores que se combinan en la intención de dedicarse a imponerle a los terceros lo que ellos quieren, no con lo que la gente decide. Y frente a eso yo voy a la jurisprudencia. Yo soy mucho mayor que muchos de los que están aquí. Todos son jóvenes de 15, entre 18 años, entonces yo puedo hacer este tipo de referencia. Sí. Invítalo siempre. Yo puedo hacer esta referencia. Al duplo sí, pero ahí vamos. Y hasta más. Yo puedo hacer esta referencia histórica. El popular en la confrontación del Partido Reformista era Jacinto Peinado. Ganó Eduardo Estrella. La popular en el histórico PRD era Milagro. Ganó Hipólito Mejía. El popular era Jaime David. Ganó Danilo. Y en el último proceso, la popular era Margarita. Ganó Abel. Bien. Precedentes, estoy diciendo. En ese mismo orden, hacia lo interno de mi organización. La histórica y la actual. Guzmán quería Magluta. Ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña. Ganó Jacobo. El que daba empleo, Fello. Ganó Hipólito. Y Luis le ha dado pela a Hipólito. Es decir, las características de las predicciones en muchas de las ocasiones están conducidas más por los intereses de lo que la gente quiere que sea y no la realidad. Pero óyete, hacia lo interno del partido se inicia un proceso de competencia. Yo soy muy respetuoso de los plazos de la legalidad y yo inclusive subí un Twitter ayer y voy a aprovechar la oportunidad para felicitar a mi compañero Ramón Alburquerque, que mañana oficializa sus aspiraciones. Pienso que la presencia de él en la competencia eleva la calidad del debate político y eso es importante. Pero yo siento que hacia lo interno del partido va a operar un fenómeno en dos direcciones. A ver. El de mayor importancia es que yo sigo defendiendo mis tesis democráticas. O sea, yo, si bien es cierto, voy a competir en el marco de una competencia, valga la reiteración del término, de que es voto universal, directo y secreto con padrón cerrado. Yo hubiese preferido 1000 veces que ese proceso sea extendido a los aspirantes a regidores, diputados, alcaldes y senadores. Porque yo no creo en la segregación democrática. Yo creo en los valores democráticos. 1. 2. Los compañeros en el partido corren el riesgo de que, como los métodos no democráticos se pueden implementar, el miedo se traduzca en lo que debe ser un ejercicio democrático de competencia. Por ejemplo, si bien es cierto, hay un 20% de reserva, en muchas demarcaciones va a prevalecer la voluntad del sector oficial, no el que democráticamente se expresaría en un proceso de competencia. ¿Qué garantía tiene los compañeros de Santo Domingo Este, el municipio más grande del país, cuando no le permiten un método de competencia democrática que sea el recurso del consenso, de la encuesta? Podría filtrarse lo que yo he llamado, que es un fenómeno propio también de la República Dominicana, el caudillo light. O sea, aquí hay muchas personas que cumplen con las formalidades democráticas, pero en el territorio son caudillos light. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál fue el anuncio oficial de mi partido para decirle al país, por los labios de Eddie Olivares, muy amigo mío de toda la vida?
para decir que íbamos a un proceso de convención presidencial, padrón cerrado, voto universal, directo y secreto. Búsquenlo. Que por solicitud de el compañero Luis Abinader, el partido iba a asumir ese método. Eso es una manifestación del caudillo light. Es decir, la sociedad dominicana tiene un dilema entre el discurso democrático y la práctica democrática. Entonces, frente a eso, vamos a abrir un proceso de competencia. Yo les garantizo a ustedes, hablar en primera persona nunca es elegante, ¿verdad? Yo quiero ser parte de una generación que use más en la primera persona del plural, no del singular. Nosotros. Pero hacia lo interno del partido, el compañero que me está observando, en Vengan a Ver, en Miches, o en la circunscripción 3, ¿verdad? O en Asua, o en San Pedro de Macorís, sabe que yo me parezco más a ellos que las propuestas oficiales. Ahí. Guido, hay algo que yo no entiendo bien y quisiera que nos lo explique con más claridad o quizás de manera más puntual para la gente como yo, que tenemos como ciertas limitaciones. Movilicen que faltamos mucho. Sí. Guido Gómez Mazara, ¿confía o no confía del todo en los métodos democráticos y en los procesos internos del PRM? Voy a sumar ahí mi pregunta que estaba en turno. Usted habló de que... perdón. Guido, has hablado de que hay mucha falta de propuestas en la política dominicana. A veces vemos muchos políticos que lo que están es haciéndose los graciosos sin presentar planes reales al país. Y sí quisiera... yo conozco un amigo tuyo que decía morido. Sí quisiera saber... Otro amigo de Liz que decía abrido. Quisiera saber sus planes en todos esos aspectos que detalló que los políticos no están pensando en los problemas de la gente. Mucho gusto. Voy al primer argumento tuyo y ese ejercicio de falsa humildad respecto de no entendimiento del procedimiento. Mira, yo soy cuestionador del modelo democrático respecto a los partidos políticos. Los partidos políticos pasaron de los grandes caudillos, Bosch, Peña y Balaguer, a figuras que le han reemplazado, reproduciendo muchos de sus vicios y pocas de sus virtudes. Porque los partidos políticos en este país tienen una agenda de carácter personal. El PLD hoy día es un partido donde la influencia de Danilo es tan evidente que cierra las posibilidades de participación democrática plena. El partido de Leonel también. Y en el PRM, 2 se distribuyeron el sentido democrático, o es mentira. Entonces hay una restricción a esa cultura democrática. Tú te ríes, pero es verdad. En ese mismo orden. ¿A qué yo apelo? A que tú no puedes ser el garante de la democratización de la sociedad cuando el instrumento que es el Partido Democrático. Así es. Porque venimos de una tradición. Yo era mucho más joven que ustedes. Yo me gané una desgracia una vez con Peña. Yo llegué a una actividad, Carlos Dole, Dios lo tenga en gloria, que me invitó a Intec, y estaba Peña. Una disertación, yo como académico, ¿no? Y dije que Peña era el más democrático de los caudillos dominicanos. Peña ahí. Peña me dijo, ven acá, vámonos en el carro. Y nos pasamos desde Inteca a su casa, él diciéndome, no, que yo no soy caudillo. Digo, doctor, usted es caudillo. Todos decíamos lo que diga Peña lo que va. Democrático, sí, pero caudillo. ¿Sabes lo que me dijo? La verdad que usted era un fresco. Pero me lo decía porque lo reconocía. Entonces, los líderes políticos dominicanos no son tan democráticos como la sociedad quiere. Ellos en su partido imponen al que quiere. Inclusive, si ustedes creen que es mentira sin alusiones personales, aquí hay figuras que han muerto y el relevo natural e institucional ha sido un familiar. El diputado que se muere, la diputada que se muere, pone un hijo, un familiar, y el elector votó por esa heredad. Para que tú veas que eso es un problema. En el caso de mi partido, yo he dicho lo siguiente: los institucionales tienen que comportarse como institucionales. Yo le he hecho una crítica al presidente del partido, a la secretaria general, pero responsable como soy yo, pues son mis amigos. Y ustedes saben, yo no tengo miedo. Ellos son árbitros de todos. Ellos no pueden estar hablando de la reelección. Y si lo hacen, tienen que pedir licencia. Pues es un partido democrático. Pero lo han hecho. Sí, pero no cumplen con los requerimientos institucionales. Hasta el presidente del Congreso de la República lo hizo. Claro. No lo puede. Del Senado, del Senado. Ese no es del PRM. Oye, del Congreso. Oye, ese no es del PRM. Puede decir lo que quiera. Además, tiene una tradición balaguerista. O sea, ese no es del PRM. Estoy diciendo de los PRMistas. Sí, la secretaria general ha hecho acto a favor de la reelección. Escríbanlo sí. hoy. Como que yo me llamo Guido Orlando Gómez Mazara. Yo le voy a presentar formalmente una propuesta a la dirección del partido. Porque este proceso de competencia no lo regula el partido, es la Junta, señores. La Junta. Para que vayan limitando su mañosería. Es la Junta. Yo le voy a presentar una propuesta al partido de un debate.
entre los precandidatos. Yo estoy seguro que Ramón la acepta. Y yo la voy a plantear. Y el Sol de los Sábados está dispuesto a hacerlo. Escríbelo. Como que yo me llamo Guido Orlando Gómez Mazara. Escríbelo, que Luis no va. Si aceptan la propuesta de debate, yo debe empezar a confiar un poquito más en los procesos internos. No, yo confío en los procesos internos. Pero usted habló de que limiten sus intenciones de mañosería. Eso quiere decir que tú tienes alguna desconfianza de que pueda haber ahí un fraude. ¿A ti se te olvidó cómo fue que impidieron el proceso de convención para elegir las autoridades del partido? Yo soy lo suficientemente discreto y no puedo decir quién fue a mi casa y me dijo, Guido, no, es que tú le ganas vos con 20 puntos paliza. Yo sé no puedo quién permitir fue. Eso. Yo sé quién fue. Es que no son democráticos. Lo que pasa es que yo soy una persona discreta. Ahora, frente a eso, yo le puedo escribir a ustedes que Luis no va a un debate. Y yo tengo los videos en que Luis le pedía debate a Hipólito y a Gonzalo, o ustedes se lo olvidaron. ¿Tú ves? O sea, y además, yo quiero que ustedes sepan que yo soy amigo de Luis. Y yo demostraba en los hechos que yo soy más amigo de Luis que Luis mío. En los hechos. Porque yo no ando transitando en ninguna institución pública, ni con jugadita por atrás, ni mi familia tiene que ver con el gobierno. Ahora, yo lo que creo es que la cultura democrática tiene que ser elevada y él, que es parte de mi generación, tiene que contribuir con eso. La gente dice, no, tú tienes discrepancia con Luis. No, yo tengo muchas coincidencias. Guido. Escúchame, yo te voy a decir lo que yo tengo coincidencia. Yo creo que designar a Miriam Germán Brito es lo más inteligente que ha hecho Luis Abinader. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Abinader, que en un entorno económico internacional desfavorable, la economía nuestra crezca 4%. Eso es bueno. Que el peso con respecto al dólar se haya apreciado. Yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, la recompra de Refid 11, yo estoy totalmente de acuerdo. Y el incremento sustancial de los receptores de los programas sociales de 850 mil a 1.4, yo estoy de acuerdo. O sea, en esas cosas yo estoy de acuerdo con Luis. De verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay aspectos que no estoy de acuerdo. Tú me decías, ¿cuáles son los elementos distintivos? Vamos a política estructural del país. El gobierno, desde que llegó, en el marco de una situación económica de dificultad, yo lo entiendo, diseñó dos acciones: alianza público-privada y fideicomiso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hubiese sido mucho más efectivo para un gobierno contribuir con la salud económica y no incrementar notablemente, después de un discurso de oposición en contra de los préstamos, hacer lo siguiente. La economía dominicana tiene 61% de evasión fiscal. Yo hubiese preferido trabajar una reducción sustancial de llevar de 61 a 30, por un lado, y en segundo lugar, sentarme con los sectores empresariales y decirle que aquí las exenciones fiscales no pueden representar el 5% del PIB. Eso es más que el sector educación. Entonces, eso es una visión de carácter social diferente. Fíjate que voy de la crítica a la propuesta. En segundo lugar, la inversión del sector salud en América Latina es 5% del PIB. Aquí es 1.9. Yo no estoy de acuerdo con que el Bandex financie 2.000 millones de pesos para la clínica privada. Yo hubiese preferido esa inversión en hacer mucho más efectivo y eficiente los servicios hospitalarios públicos. Tercer lugar, yo estoy a favor de la compensación que implica las políticas sociales en el marco de una situación de inflación mundial. Ahora, yo he dicho que yo hubiese preferido mi partido en el gobierno expandiendo el uso de la tarjeta para los programas de medicamentos. A lo mejor no le pasa a ustedes, gracias a Dios. Pero si yo soy un receptor del programa y vivo en Los Alcarrizos y tengo cáncer de mama, yo, por las limitaciones económicas, no puedo acceder a las farmacias tradicionales. Yo hubiese preferido que ese programa permitiera que la gente fuese a la farmacia del pueblo y adquiriera su medicamento a bajo costo. Fíjate que yo estoy a favor, pero creo que hay que expandir el programa. Otro aspecto. Yo tengo diferencias fundamentales con el gobierno. Sí. El tema salarial. Estamos terminando ya. Sí, estamos. El tema salarial. Miren, yo saludo que el Comité Nacional de Salario, el sector privado y el sector sindical hayan arribado a un acuerdo. Pero el problema fundamental de la economía dominicana en términos salariales es que tenemos un drama. 2.3 millones de personas son formalmente quienes reportan a la Tesorería de Seguridad Social, tanto el sector público como privado. Pero en una economía donde hay 800.000 personas que viven del sector informal, no es una economía que va bien. Porque la característica del sector informal es que baja calidad en el salario, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un problema estructural. Ausencia de derechos también, de garantía de derechos. También. Entonces, yo quisiera un gobierno y propugno por un gobierno con mayor sentido social. Porque aquí no está en riesgo solo la competencia electoral, es el modelo democrático. ¿Por qué los jóvenes creen en la vuelta por México? Porque no hay perspectivas, no hay posibilidades. Entonces, los políticos que aspiramos a la presidencia de la República, en el actual contexto, por lo menos yo, que me considero una persona liberal y progresista,
tenemos que devolverle a la ciudadanía la esperanza de que la política es para servirle a la gente. A mí me traumatiza que un partido con la base social popular como el mío, la última encuesta, diga que 69% piensa que esto es un gobierno de ricos y para los ricos. Eso no está bien, porque después cuando vayamos a la base de la sociedad a buscar el voto, tenemos problemas porque no lo estamos representando. Yo utilicé una frase, y con esto me despido, que muchos compañeros del partido no me entendieron. Yo hablé de Popi y reaccionaron. Miren, doña Rosita, hace 30 años, ustedes eran muchachos, utilizó una frase: come solo. Y ese fue un estigma que cargó el PLD, porque en el ejercicio de poder le percibían que eran excluyentes. Y eso le costó sangre, sudor y lágrima al PLD. Todavía le dicen come solo. Al día de hoy. Todavía le dicen así. Yo sé que había unos rápidos en el PLD que no comían solo, pero el estigma era ese. Nosotros tenemos que evitar que la gente nos perciba como Popi, porque al final de la jornada, si la base electoral de nosotros son los pobres, no podemos ir donde ellos. Tarde para hablar Están como tarde para eso, amigo. Bueno. Por eso hay que buscar un candidato que no sea Popi. Muy bien. Lo di. Ojalá la producción pueda invitar a Guido para que se pase una hora completa con nosotros, Claro. porque se le quedan preguntas a Liz, a Cristian, a mí, se me queda otra pregunta, a Fran, bueno, a todos. A todos. Así que, pero creo que ha tenido mucha claridad, ha sido muy lúcido, ¿no? Y muy aleccionadora la entrevista. No sé si usted estaría de acuerdo en que una de las conclusiones pudiera ser que hay un gran vacío de liderazgo en nuestro país. Yo pienso que el problema de la República Dominicana en la actual coyuntura es el déficit que tiene el liderazgo político del país, que tiene más agendas de carácter particular y no tiene un interés colectivo como regla. Ahí está. ¿Usted tiene una pregunta, don Fran? Yo para cierre tengo una pregunta. Cuidado Lo si que la pasa, Sofía. Guido, lo que pasa es que Es tenemos Sofía una la dinámica, pregunta. tenemos una dinámica que Te estoy al chequeando. finalizar el programa hacemos una pregunta Sí, claro, capciosa. En el aire para la gente. Estamos, sí. te estamos mirando, Ahí viene. estamos atentos. Y veo a Cristian Vamos, también. sí, vamos. Adelante, adelante, Mi adelante. duda es la siguiente. Si Peña fue el más democrático entre los caudillos, ¿Abinader será el más Popi entre los presidentes? ¡Ay! Cambio fuera. ¡Cambio fuera! ¡Ay, ay, ay!